Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones para todos, que la estén pasando bien allá desde donde estén. Yo les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde este lugar. Vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios para ver qué tiene el Señor en esta mañana. Yo le puse a este mensaje: viene una nueva temporada. Viene una nueva temporada para todos nosotros y tenemos que entender qué es esto. Nosotros, por lo que estamos pasando ahorita, tenemos que aprender que de parte de Dios viene algo nuevo. Nosotros estamos mirando ahorita cómo está esta temporada y estamos viendo que tal parece que es una temporada de calamidad y de prueba. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios y que el Señor nos vaya guiando en su palabra. Esta palabra que el Señor me dio, yo creo que nos va a dar esa fuerza y esa esperanza para seguir adelante. Vamos a comenzar con una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos dirija en esta predicación, y que con esta oración declaramos que el Señor está aquí con nosotros. Padre, en esta hora, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, declarando, bendito Señor, que tú has comenzado, Señor, la obra en nosotros. Y cada vez que nosotros escuchamos tu palabra, sabemos que tú estás perfeccionando tu obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús y declaramos que tu Espíritu Santo está aquí con nosotros para hablarnos de ti, para mostrarnos el camino y para que siga Él construyendo en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Muy bien, esta mañana yo les decía que vamos a ver aquí, conforme a la palabra, que viene una nueva temporada para nuestras vidas. Y yo me puse a estudiar y buscando aquí en el primer libro de Samuel, encontré algo que nos puede ayudar para darle un contexto a esta palabra. Ustedes recuerdan que cuando el profeta Samuel estaba con los israelitas, Dios le había dado una autoridad fuerte a Samuel, la cual Samuel había tomado. Pero había algo en Samuel que no sé si eso fue lo que también lo hizo estar llorando por Saúl. Cuando el pueblo de Israel estaba ya en la tierra prometida, Samuel había sido escogido como el profeta de Israel. Un profeta que hablaba de parte de Dios y un profeta que declaraba la palabra de Dios. Pero hubo un tiempo en que este profeta escogió jueces, y entre estos jueces escogió a sus 2 hijos. Pero sus hijos no anduvieron por el camino de Samuel. Sus hijos se fueron por la avaricia, se fueron por las cosas que no eran de Dios. Entonces, al ver el pueblo que los hijos de Samuel andaban mal, pidieron que le dijera a Dios que les diera un rey, así como las otras naciones. Entonces Dios le dijo a Samuel que hiciera lo que el pueblo quería, que no lo desechaban a él, sino desechaban a Dios.
Entonces, Samuel se dio a la tarea para buscar un rey que iba a escoger Samuel. Y yo por medio de la lectura y de lo que he estado estudiando, Samuel, yo pienso que él se dirigía por lo que veía. Dice la palabra que cuando él escogió a Saúl, lo escogió porque era el más alto, porque era el más bello, y él se iba por la vista. Pero Samuel trabajó con Saúl, pero Saúl falló en muchas cosas. Dios le había encargado a Saúl que derrotara a Amalek y que exterminara todo lo que había ahí en el pueblo de Amalek, y que no dejara nada vivo, que todo lo dejara. Pero no lo hicieron como el Señor les había dicho. Vamos aquí a entrar a la palabra y vamos a ver, ya después de que les di este pequeño resumen, vamos a ver aquí cómo Saúl no fue un buen rey, fue un hombre que se escogió de entre todas las tribus, y esto fue lo que se encontró. Pero yo pienso que Samuel, la misma historia nos va a ir diciendo cómo Samuel pudo escoger a este hombre. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 15, ya cuando Saúl había desobedecido a Dios. Esto fue lo que hizo el pueblo. Dice: mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal, dice aquí la palabra. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, y Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Esto es lo que decía Saúl. Saúl había entendido que había cometido un error. Había cometido un error y no había hecho lo que Dios le había mandado hacer. Dios quería que eliminara a los de Amalek y no lo hizo así. Ahora, por la lectura nosotros vemos que Saúl se dejaba dirigir por el pueblo. Miren, Saúl se escogió de entre el montón de todos los hombres. No había sido él preparado para ser rey. No venía de un palacio. Él lo escogieron de entre todos. Tal parece que Saúl es casi como nosotros cuando somos llamados al reino de Dios. Venimos al reino de Dios, hacemos cosas que desagradan a Dios, cosas que no están bien delante de Dios. Pero lo que pasó con este hombre fue que se obstinó y se aferró a ser rey. Ya después de que Samuel
le había dicho que ya lo había desechado Jehová para que fuera rey. Y pasó todo esto, pero Samuel sentía en su corazón que había hecho algo mal. Dice aquí, vamos a ir adelantando la historia para llegar al punto donde quiero llevarlos. Dice aquí la palabra de Dios, dice en el verso 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora, aquí el Señor está viendo a Samuel. Samuel estaba muy dolido porque habían quitado a Saúl del reinado. Pero leyendo la escritura, yo me doy cuenta que lo que había elegido Samuel no había sido conforme a lo que Dios necesitaba en su reino. Ya le digo, por ejemplo, sus hijos estaban como jueces y fracasaron como jueces porque se fueron tras las cosas, se volvieron avariciosos. Y Dios los desechó. Al pueblo se puso contra Samuel porque sus hijos no andaban conforme el camino de él. Ahora, cuando escoge a Saúl, también hace una mala elección y escoge a alguien que no tenía la capacidad para ser rey. Hermano, hermana, cuando nosotros venimos al reino de Dios, venimos así, venimos sin preparación, venimos sin entender muchas cosas. A veces cuando a uno se nos da un ministerio que requiere esfuerzo, que requiere que uno ponga su inteligencia a trabajar, a veces uno no puede. Y aún te estoy hablando de gente intelectual, gente que está estudiada, pero nosotros entendemos que las cosas de Dios no tienen que ver nada con las cosas del mundo, nada. No tiene que ver con la estatura, no tiene que ver con lo intelectual que seas, sino aquí con lo de Dios tiene que ser cuánto amas a Dios, cuánto conoces a Dios y cuánto le vas a servir a Dios. Ese es el punto. Aquí Samuel, él estaba llorando, se estaba lamentando de todo lo que había hecho Saúl. Y esa lamentación que tenía Samuel no dejaba que su ministerio de Samuel fluyera y no dejaba que la obra de Dios caminara. Aquí nosotros podemos ver que cuando uno se sienta y se está lamentando y está llorando y está ahora sí que pensando, si yo lo hubiera hecho de esta manera, si yo no lo hubiera hecho de esta manera, tal vez hubiera salido bien. Nosotros tenemos que entender que para entender la obra de Dios nosotros no tenemos la capacidad, pero Dios es el que nos guía. Fíjate bien lo que dice aquí. Verso 35, y nunca después vio Samuel a Saúl, después del error toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, aquí viene la nueva temporada, aquí vienen las nuevas cosas. Ya te vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando nosotros nos estancamos en nuestro ministerio por estar llorando por alguien o estar llorando porque algo salió mal, nosotros nos estancamos el ministerio que Dios nos ha dado, y cuando nosotros
no avanzamos, la obra de Dios se detiene. Entonces tenemos que desechar eso y comenzar de nuevo, una nueva temporada. Por eso nosotros aquí vemos por medio de la palabra que dice el Señor en el capítulo 16, dice el Señor, y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora, el Señor le está dando una orden a Samuel: llena tu cuerno. Esto quiere decir que el cuerno estaba vacío. El cuerno ya estaba vacío, estaba seco. Ahora, ¿qué nos habla el cuerno? ¿Qué nos habla aquí el cuerno? El cuerno nos habla de que tiene que estar lleno de ese aceite, tiene que estar lleno de esa presencia del Espíritu Santo. Samuel iba a ungir a un hijo de Isaí. Él iba a ir allá a Belén, y iba a ir ahí con Isaí, y entonces iba a escoger uno de sus hijos. Pero nuevamente Samuel se vuelve a equivocar. Nuevamente Samuel se vuelve a equivocar, porque él mira como miran los hombres. Dice la palabra aquí en el verso 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mira el corazón. Mira el corazón. Ahora, vemos aquí la importancia que tiene esto. Samuel, como el profeta, él iba buscando al elegido, pero él deducía por la estatura, por lo fuerte que estuviera el hombre. Él decía: delante de mí está el rey, está el ungido delante de Jehová. Pero nosotros tenemos que entender que Dios no mira como miran los hombres. 3 veces falló Samuel en sus elecciones de los hombres que iba escogiendo. Una nueva temporada venía para Israel, y una nueva temporada venía para el profeta, porque el profeta ahora iba a elegir a alguien que Dios había escogido. Ahora ya no lo iba a escoger Samuel, ahora lo iba a escoger Dios. Por eso nosotros aquí nos damos cuenta, cuando Samuel escoge a Saúl, era porque era lo que había escogido el hombre. Pero cuando vemos que Dios le dice que vaya a ungir a un hijo de Isaí, pero este hijo de Isaí es el elegido de Dios, uno que primero Dios había visto su corazón, Ahora, este hijo de Isaí era el más pequeño. Los estudiosos dicen que más o menos tendría unos 13, 14 o 15 años. Era un jovencito, era un joven que Dios había elegido para que fuera el rey de Israel, Este joven, donde vio Dios, no vio su estatura, no vio su fuerza, sino vio su corazón. Ahora, Samuel había llenado ya el cuerno. Samuel ya había obedecido la palabra de Dios e iba hacia Belén para encontrarse con Isaí, para ungir a David el rey. Ahora, viene una nueva temporada para el profeta, viene una nueva temporada para Israel,
y viene una nueva temporada para David. David es escogido por Dios. David es el elegido de Dios. Cuando David es ungido, cuando David es lleno de ese aceite, cuando David se llena de ese aceite, viene una presencia de Dios a su vida, viene una fortaleza a su vida, viene una nueva temporada a su vida. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, nosotros vamos a tener una nueva temporada. Ahora yo te digo, llena el cuerno de aceite. Llena el cuerno de aceite, llénate de la presencia del Espíritu Santo, llénate de la palabra de Dios, llénate del ministerio que Dios te ha dado, llénate porque el Señor va a preparar y está preparando una nueva temporada para cada uno de los que le han creído. Nosotros creemos que el Señor tiene algo nuevo para nosotros. Esta pandemia, esta dichosa pandemia que viene ahí permeando por todo el mundo. Nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, nuestras armas no son carnales, nuestras armas no son terrenales, nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. Nuestras armas son espirituales. Eso lo tienes que saber, eso lo tienes que saber. Tienes que entender que tus armas son espirituales, poderosas para derribar todo argumento, todo aquello que viene contra la obra de Dios. Nosotros estamos entrando en una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Digan amén, digan amén. Vamos a seguir aquí estudiando la palabra de Dios. Fíjate bien. Dice aquí en el verso 11. Entonces dijo Samuel, ya Samuel estaba en la casa de Isaí. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora fíjate bien, el cuerno que Samuel traía, el cuerno que Samuel había llenado, era de la misma presencia del poder de Dios, era de la misma presencia del Espíritu Santo. Esta temporada, en este tiempo, nosotros tenemos que llenar el cuerno, tenemos que llenar el cuerno. No estemos lamentándonos, no estemos ahí, sí estamos ahorita, el gobierno nos tiene en un encierro, nos tiene prohibido reunirnos en multitud. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros tenemos que preparar el cuerno porque vamos a salir a ungir a otro. Vamos a salir a predicar la palabra de Dios, vamos a llevar la gloria de Dios, vamos a llevar su presencia de Dios, vamos a ir y ungir a otro. ¿Para qué? Para que el reino de Dios avance, para que el reino de Dios no se detenga por causa de nosotros, por causa tal vez del miedo. ¿Sabes qué? Pues es que yo pensé que eso de Dios era muy poderoso pero a la mera hora me di cuenta que no. Hermano, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en el trono, Dios sigue teniendo el poder, Dios sigue teniendo la autoridad, y nosotros estamos ahorita viendo toda esta calamidad aquí, pero tenemos que entender que el Señor prepara una nueva temporada.
una nueva temporada. A lo mejor muchos han oído esta palabra, pero yo te pongo un ejemplo. Esta nueva temporada es como las 4 estaciones del año. Nosotros vemos la primavera. Ahorita parece que en lugar de estar en primavera estuviéramos en invierno, cuando todo se seca, cuando todo muere, solamente hay frío. Pero yo te digo, Dios tiene una nueva temporada para nosotros. Dios tiene una nueva temporada para nosotros. Nosotros conocemos las temporadas, conocemos todo lo que Dios tiene para nosotros. Conocemos, mira, hasta los centros comerciales conocen las temporadas. Conocen cuando viene el tiempo de abrigarse y llenan todos sus almacenes de ropa invernal. Cuando viene la primavera, ellos saben que viene la temporada de comprar prendas que sean frescas para esa temporada. ¿Qué temporada piensas tú que viene después de esto? Ay, pues viene la temporada de, pues no vamos a tener dinero, no vamos a tener para pagar cuentas, no vamos a tener trabajo, no vamos a tener. Ese es el pensamiento donde te ha metido el diablo. Desde ahorita empieza a planear cómo voy a salir adelante de esto. ¿Qué voy a hacer para sacar adelante mi familia, mi proyecto? No sé qué es lo que tengas. Viene una nueva temporada. Y en esta temporada nosotros tenemos que deducir, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Vamos a seguir aquí en el estudio, vamos a seguir viendo. Ya venía esa nueva temporada para Samuel, para David, pero esta era una temporada donde Dios ya había puesto su palabra. Cuando Samuel escogió a Saúl, fue porque él lo escogió de la multitud. Saúl era el escogido por los hombres. David es el escogido de Dios para reinar a los hombres. Ahora nosotros viendo aquí cómo fue lleno del poder de Dios, cómo fue lleno del Espíritu Santo. Dice aquí la palabra. Dice, y envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Este era David, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David había recibido esa llenura del Espíritu Santo. Lo que había en el cuerno ahora había entrado en David. Ahora David tenía esa presencia del Espíritu Santo, tenía esa fuerza por dentro de parte de Dios. Había algo que no tenían todos los hombres. Había algo especial dentro de David, y nosotros podemos verlo. David, desde este entonces hasta que él deja la tierra, siempre estuvo amparado por el poder de Dios. Y después de aquí, David echa fuera demonios. ¿Se acuerdan cuando oraba cantaba alabanzas ahí cuando estaba con Saúl? Echaba fuera demonios. Segundo, derrotaba gigantes. Le cortó la cabeza a Goliat. Y comenzó un reinado en Israel, donde hubo paz, donde fue un gobierno, donde Dios reinó juntamente con David.
Ahora, ¿dónde vamos a ver esto? ¿Dónde vemos esto? Nosotros lo vamos a ver aquí en la palabra. Vamos a Lucas 4:1. Vamos ahí a Lucas y vamos a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos puede hablar de esto. Y vamos a ver aquí cómo el Rey fue lleno del Espíritu Santo, fue empoderado del Espíritu Santo y pudo hacer muchas cosas. Y fueron las cosas que David hizo allá en el Antiguo Testamento. Aquí vamos a ver cuando recién se bautiza el Señor. Vamos ahí a Lucas 3, verso 21, y vamos a ver ahí qué dice la palabra. Y vamos a ver varios puntos para que nosotros veamos cómo viene una nueva temporada para todo aquel que le crea al Señor. Cómo viene ese poder de Dios a nuestras vidas con fuerza. Fíjese bien, dice aquí la palabra. Aconteció que cuando el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora fíjense bien, desciende el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Desciende el Espíritu Santo y los hombres de aquel entonces lo ven esa unción que viene del cielo, viene el Espíritu Santo sobre él. Ahora, en el capítulo 4, en el verso 1, dice la palabra: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Ahora Jesús ya el Espíritu Santo estaba dentro de él. Ya el Señor Jesús podía pelear contra Satanás. ¿Qué fue lo que hizo David cuando estaba allá? Cuando ya había sido ungido. Cuando ya había sido ungido, David le echó fuera al demonio a Saúl. ¿Por qué hizo eso David? ¿Acaso fue por las canciones que cantaba? No. Era porque estaba ungido, porque tenía el poder de Dios, porque estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque había algo poderoso en él, había algo que no tenían los demás hombres, había recibido lo que el Padre había querido que Samuel le diera a David. Tenía ese poder, esa presencia del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue allá al terreno de Satanás y ahí lo confrontó, ahí lo ahuyentó por un tiempo. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora fíjese bien, cuando sale el rey de ahí del desierto, dice la palabra en el verso 14, y Jesús volvió en el poder. Aquí vuelve, Jesús sale del desierto, pero ahora dice: y Jesús, volviendo en el poder del Espíritu a Galilea, se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahora, el poder del Espíritu Santo te da la habilidad para que tú puedas enseñar a otros el reino de Dios, la llenura de Dios, el poder de Dios. Por eso nosotros siempre hemos declarado: nosotros no somos religión, nosotros somos una relación con Dios, porque Dios nos ha escogido, te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, ha escogido a muchos para llenarlos de su Espíritu Santo. Pero ahora la situación es: ¿tú estás creyendo esto?
¿Tú estás creyendo que el Señor va a hacer algo en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia? Claro que sí, el Señor tiene todo preparado. Estamos pasando por estas situaciones, pero para nosotros, tú lo tienes que ver de esta manera. Para ti, para mí, viene una nueva temporada. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se regocijan con esta palabra? Esta es una revelación de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender que mientras estemos ahorita en este encierro, tú te tienes que llenar del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Y tienes que mostrarte ahora que termine esto, porque no vamos a quedarnos como Saúl, como Samuel, digo. No nos vamos a quedar a llorar ahí. Ay, pues Señor, me quedé sin trabajo, me quedé sin dinero. No, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? ¿Y sabes qué te va a decir el Señor? Ya deja de llorar, llena el cuerno y ve al lugar donde yo te voy a mostrar algo. Eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que vamos a hacer, porque el Dios que nosotros servimos no es un Dios de paja, no es un Dios de piedra, es el Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Entonces tenemos esperanza en Él, porque es el Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos dicen amén desde su casa? Ahora, tenemos que entender, Jesús, dice aquí en el verso 14, volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Su fama creció del Señor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahora vamos a ver aquí esa llenura del Espíritu Santo, esa unción que desata el Espíritu Santo sobre algunos de ustedes, sobre algunos de nosotros. ¿Para qué es esa unción? ¿Para qué es esa unción? Nosotros tenemos que ver por medio de esta unción la nueva temporada. Tú la vas a ver en tu congregación. Yo la voy a ver en esta congregación, la vamos a ver en las calles, las vamos a ver en la carpa, vamos a ver cómo el Señor se va a glorificar, pero nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ahora fíjate bien, porque esa es la nueva temporada. La nueva temporada te habla de la llenura del Espíritu Santo. Dice aquí en el verso 16, capítulo 4, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén, amén y amén. Esta es la palabra poderosa de Dios. Entonces ahora, esto es lo que viene para después de esta pandemia, después de esta tribulación. Esto viene para que nosotros nos levantemos con poder y gloria y comencemos a hacer la obra de Dios. Comencemos a la obra de Dios. Hay una unción cayendo sobre nosotros en este tiempo. Hermano, te voy a decir, esto va a ser para los que creen que Dios los ha llamado. Para todos aquellos que creen que Dios les ha mandado a hacer una obra en aquel territorio donde usted esté, norte, sur, este, oeste, usted donde esté, en cualquier territorio que usted esté, usted tiene que llenar el cuerno, para ungir a otro. ¿Cómo vamos a multiplicarnos? Vamos a declarar en el nombre de Jesús que esa llenura del Espíritu Santo caerá sobre su iglesia, sobre sus hermanos, sobre su familia, sobre México. Esa unción caerá con poder y gloria. Aquí dice la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
aquí ya el Señor le da una unción, el Espíritu Santo, para hacer obra. Aquí ya el Espíritu de Dios le da esa unción. Mire, cuando David mató a Goliat, yo pienso, esa es mi hipótesis, yo no pienso que David lo mató porque estuviera muy entrenado para matar leones o para matar osos, no. Él mató a Goliat porque el Espíritu Santo estaba dentro de él y tenía el poder suficiente para tirarle la cabeza a ese gigante y a cuantos más se le pusieran encima. ¿Qué poder tenía Sansón? El poder del Espíritu Santo. Hay una unción. Aquí estamos viendo la unción que recibió el rey. Ya no para matar gigantes, sino para echar fuera toda lepra, para sanar a todo aquel que estaba ciego. Esa unción que había recibido el rey era para hacer la obra de Dios conforme al plan de Dios. ¿Por qué decimos a veces nosotros, pero por qué si dice la palabra que todos los enfermos que le traían a Jesús los sanaba? ¿Por qué cuando vienen a nosotros a veces no podemos sanarlos? Piénsalo. ¿Está lleno tu cuerno? ¿Estás lleno del poder de Dios? ¿Estás lleno de la presencia de Dios para recibir esta nueva temporada? ¿Estás lleno de la presencia del Señor? Porque si estás lleno de la presencia del Señor vas a ver maravillas, vas a ver cosas que nunca habías visto en tu vida. Nosotros estamos viendo aquí por medio de la palabra cuando el Señor fue ungido por el Espíritu Santo. Una unción poderosa. ¿Para qué? ¿Para qué era esa unción? Esa unción era para esto. Dice aquí en el verso 18, y el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu desde el bautismo lo vemos que viene sobre él, desciende sobre él. En el bautismo desciende sobre él en forma corporal como paloma. Lleno del Espíritu, confronta al diablo. En el poder del Espíritu va a Galilea y enseña en las sinagogas. Pero no dice que hace sanidades, sino hasta aquí, hasta donde dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha ungido, me ha ungido. ¿Qué hizo Samuel con David? Lo ungió con aceite y en la presencia del Espíritu Santo vino ahí a él. Y nosotros allá no vemos sanidades, pero vemos proezas que hizo David. La primera fue eliminar a ese gigante. Ahora yo te hago la pregunta, ¿Dios te ha ungido a ti? Si te ha ungido a ti, entonces tú tienes que hacer esto. Tienes que ir y predicar esto y hablar esto y que se haga la obra de Dios. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Este será un año agradable del Señor. El Señor va a empoderar a su pueblo. Mira, esta palabra que yo te estoy dando, no te la estoy dando simplemente porque por ahí se me ocurrió. Yo te estoy dando una palabra profética, una palabra de verdad, una palabra que si tú la tomas y te haces de ella, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, va a hacer grandes cosas en tu familia, va a hacer grandes cosas en tu iglesia, va a hacer grandes cosas allá en el territorio donde tú estás. Pero tenemos que llenar ese cuerno, llenar tu vida de la presencia de Dios, para que el mismo Espíritu Santo te unja con el poder de Dios, con el poder de Dios. Declaramos en el nombre de Jesús que si tú estás escuchando esta palabra, que llegue ahí esa unción sobre ti. Hay una unción cayendo ahí en ese lugar donde tú estás. Hay una unción fresca cayendo por medio de la palabra, porque si tú entendiste la palabra, la unción está cayendo ahí. Y Dios te va a usar para hacer su obra. Dios te va a llevar a una nueva temporada, a otro nivel.
Vamos a otro nivel en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vamos a dar gloria a Dios. Vamos a dar gloria a Dios. Terminamos aquí el mensaje declarando que la unción está sobre nosotros, que viene una nueva temporada. Ya no vamos a empezar a llorar como Samuel. El Señor te dice a ti, ya deja de llorar. Ya deja de llorar por lo que están viendo tus ojos. Ahora ve y llena el cuerno, porque te va a mandar el Señor a una misión donde tú tienes que hacer la obra. Declaramos en esta noche, en esta mañana, que el Señor está aquí con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo he hablado tu palabra, bendito Dios. Yo he creído tu palabra y la he hablado en este lugar, bendito Dios, para que todo aquel que vea, que oiga esta palabra, que crea, Señor, que viene para México, para el mundo, una nueva temporada. Para tu iglesia, bendito Dios, viene una nueva temporada. Que tengan fe y que crean que tú estás aquí con nosotros. Declaramos en el nombre de Jesús que el demonio no tiene parte ni suerte en nuestro camino, en nuestro país, en nuestro estado. Que tú nos has dado poder, así como le diste poder a David para echar fuera al demonio, así como le diste poder al rey para echar fuera al demonio de su vida, así nos has dado poder para echar fuera esta inmundicia que viene permeando el mundo, esta pandemia. Declaramos en el nombre de Jesús que en las fronteras el poder de tu Espíritu Santo está ungiendo a las personas, esas personas que entran en las fronteras. En lugar de darle gel antibacterial, que sean ungidos con el poder del Espíritu Santo, para que tengan poder y fuerza y que entren al refugio, a una ciudad donde la presencia de Dios está fluyendo. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Muy bien.